quiero hacer la salvedad de que yo no vengo tras un interés económico, ni mucho menos comercial. Yo simplemente quiero aprovechar este espacio que nos reúne para compartir con todos ustedes el resultado de una investigación que venimos haciendo hace un poco más de 3 años, que arroja como resultado algo muy importante, muy especial. En Colombia hoy se tiene un gran sueño por cumplir, una nueva oportunidad que hoy comparten conmigo miles y miles, millones de colombianos y de colombianas que estamos enamorados de una cosa, de que a este país le llegó su momento de transformación. Es un punto en la historia de Colombia único, que no vamos a volver a tener, para poder hacer una propuesta real, integral de transformación, que tenga en cuenta todas esas necesidades que tenemos como sociedad colombiana, y con ellas podamos avanzar a hacer realidad ese sueño. El sueño de hacer de Colombia verdaderamente el país más rico del mundo. Así como lo oye, de pronto el señor me mira al fondo y me dice: joven, Colombia ya es el país más rico del mundo, ¿sí o no? Es verdad, señor, pero paradójicamente los colombianos no vivimos en el país más rico del mundo. Vivimos en el país en tercer puesto en desigualdad social en el mundo, entre 129 países. Así que para abrir esta pedagogía que estamos haciendo aquí en Transmilenio, sin ningún interés, quiero hacer una reflexión que hizo Nelson Mandela allá en tiempos del apartheid en Sudáfrica, cuando esta sociedad estaba llena de miedo, llena de indiferencia, llena de incredulidad. Muy bien, y la frase era la siguiente: que sus decisiones reflejen sus esperanzas y no sus miedos. Porque hoy Colombia tiene un cuadro similar al de esta sociedad. Una sociedad que está llena de incredulidad, de desesperanza, porque hasta eso se han robado en este país. No solamente 50 billones de pesos que se roba la corrupción cada año en Colombia, sino que se han robado la esperanza de un país diferente, de darle un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muy bien, porque ese miedo, ese odio que hoy hay sembrado en muy buena parte de la sociedad colombiana, no permite que veamos de frente todas las oportunidades que tenemos para hacer de Colombia ese país, verdaderamente el país más rico del mundo. Porque se nos olvida que Colombia es el país con la mitad de los páramos del mundo. Se nos olvida que Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Esa diversidad de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos, ese sinnúmero de semillas que podrían ser cultivados en las más de 42 millones de hectáreas que tiene para uso agrícola este país, de las cuales son 15 millones de hectáreas altamente fértiles, hoy no son productivas en Colombia. Se nos olvida que Colombia es un país con vientos de máxima energía, radiación solar en 4 departamentos de la costa norte de nuestro país. Es un país tropical, ese abanico de climas y microclimas que permitirán tener potencial ¿para qué? Para hacer de Colombia, en primer lugar, la despensa ecoenergética de Latinoamérica. Que tenemos el potencial para hacer de Colombia la despensa agroindustrial de Latinoamérica. Que tenemos el potencial para hacer de Colombia el hospital de Latinoamérica y buena parte del mundo. Que tenemos el potencial para hacer de Colombia el mayor constructor de vivienda sostenible y exportador de materiales para la bioconstrucción en el mundo. Que tenemos el potencial para, en quinto lugar, hacer de Colombia la matriz tecnocientífica y artística de Latinoamérica, por toda esa diversidad cultural, esa riqueza e inteligencia que tiene el colombiano. En pocas palabras, Colombia tiene el potencial para convertirse en la despensa de las necesidades del mundo, maestro. Imagínense, con eso cobra sentido ese sueño, ¿no? Cobra coherencia el decir que Colombia sí puede ser efectivamente el país más rico del mundo, porque tenemos todos los recursos naturales, ¿verdad? Ya los acabo de nombrar. Tenemos todo el recurso humano, la inteligencia. Si el colombiano no se la sabe, ¿qué? Se las inventa, ¿sí o no? Así es. Tenemos el recurso financiero, ya mencioné, 50 billones de pesos que hoy se roba la corrupción, más de 80 billones que se han de recaudar en impuestos por evasión, elusión y contrabando en Colombia, maestro. Tenemos el recurso financiero también y tenemos el recurso constitucional. Una de las constituciones más democráticas de América Latina la tiene Colombia, la del 91. Muy bien, pues es de miedo el que no nos deja ver estas oportunidades que tenemos de frente. Porque este mismo miedo lo han querido meter a la sociedad
cada vez que surge una oportunidad para transformar a Colombia. Y así lo hicieron hace 200 años, ¿con quién? Con Simón Bolívar, cuando estaba en su lucha por la independencia, y decían que donde lograra la independencia de la corona española, iba a ser de la Nueva Granada la Francia de Napoleón, decían en ese momento. Hace más de 70 años, cuando surgió esa oportunidad para hacer esas transformaciones en Colombia, un hombre, Gaitán, lo tildaban de comunista y era liberal, y decían que donde fuera presidente, Colombia se iba a convertir en la Unión Soviética de Stalin, decían. Hace más de 25 años, ¿cuál fue el cuento que nos metieron? Mucho ojo con ese guerrillero socialista comunista de Carlos Pizarro, porque donde sea presidente va a ser de Colombia la Cuba de Fidel Castro. Y con eso, amigos, yo no estoy defendiendo ese modelo socialista, comunista, porque es un modelo que fracasó en el mundo en 1993 y solamente trae hambre y miseria para sus países, al igual que el modelo neoliberal fracasó en la crisis del 2008. Muy bien, es una nueva historia la que tenemos que escribir, y esa historia hoy nos permite encontrar una nueva oportunidad, porque cuando llega un proyecto que está llenando las plazas de toda Colombia, con 5 propuestas fundamentales que nos van a permitir iniciar la construcción de ese nuevo país, la reconstrucción de Colombia, que son, la primera, ¿cuál es? Eliminar la corrupción de la política, ¿sí o no? Para que ese político corrupto devuelva el dinero y vaya a la cárcel. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? No aquí en Transmilenio hablando en contra de la corrupción, no recogiendo firmas para que un Senado que es corrupto en sí mismo vote sí o no a una consulta anticorrupción, ¿sí o no? Bueno, hasta el 5 de junio lo vamos a saber, y seguramente esa decisión va a seguir aplazándose, ¿sí o no? Porque no les conviene. ¿Eso cómo se hace? Con una segunda reforma, que es recuperando la justicia en Colombia, para que la Fiscalía y las Cortes no se dejen comprar, no se dejen presionar políticamente, sino que el político que roba en Colombia los dineros públicos vaya a la cárcel y sepa que si roba va a pasar los últimos días de su vida en una prisión. ¿Qué vamos a lograr con eso? Se va a lograr recuperar 50 billones de pesos que se roba anualmente la corrupción en Colombia. Dinero que va a poder ser invertido ¿en qué? En una tercera reforma que usa ¿qué? Una salud como derecho y no como negocio. ¿Y cómo lo piensan hacer? Eliminando las EPS con el argumento de ¿qué? De que han dejado más de 1.400.000 muertos en este país y han sido parte activa de esa corrupción. 1.4 billones de pesos que se robó Saludcop en nuestra cara, lo vimos todos, ¿sí o no? Dinero que también va a poder ser invertido ¿en qué? En un sistema de educación, cuadruplicar ese presupuesto de educación superior, pasar de 3.6 billones de pesos por lo menos a 14 billones de pesos, para que todo el que se gradúe de 11 pueda acceder a la educación superior. Eso no es populismo, pasa que en Colombia estamos pagando impuestos, se roban 50 billones de pesos, con lo cual la salud y la educación debe ser un derecho como está en la Constitución. Y como derecho debe ser gratuito en Colombia, porque son las condiciones para la construcción de saberes, de riqueza en este país. Muy bien, saberes que van a poder ser invertidos ¿en qué? En una quinta reforma, que busca ¿qué? Transitar de una economía extractivista como la de Colombia, que depende de la renta del petróleo, del carbón y de la cocaína, para pasar a una economía ¿qué? Productiva, diversificada, donde la agroindustria, las energías limpias, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, sean el motor de la generación de empleo y de riqueza en Colombia. Muy bien, esas son las 5 reformas que hoy tienen nombre propio, pero víctimas del miedo, del odio, de la desinformación, no permitimos que eso se aparezca en nuestros ojos y le podamos dar la confianza. Muy bien, porque hoy históricamente, 2018, luego que hace 200 años, que hace 70 años, hace más de 25 años surgió esa esperanza para un país, la callaron, asesinaron a Pizarro y a Gaitán. En esta oportunidad, a mi abuelo ya le quitaron la oportunidad de Gaitán, a mi papá se la quitaron con Galán, pero a mí no me la van a quitar con Gustavo Petro y Ángela María Robledo, que tiene en su nombre este programa de la Colombia Humana, que tengo aquí. Pero pasa algo histórico, ¿no? Que cuando dicen que esas 2 personas van a hacer gobierno, Colombia se va a convertir ¿en qué? ¿Quién se anima a decirlo? Que lo digan duro. Venezuela, ¿sí o no? Dicen que se va a convertir en eso. Pues si usted, a pesar de ese argumento histórico, en donde nos hemos dado cuenta cómo nos han engañado con fantasmas, cada vez que surge una nueva oportunidad para transformar a Colombia, y teme de que este gobierno
vaya a convertir a Colombia en una segunda Venezuela. Quiero decirle que Colombia hace más de 20 años, producto de los últimos 5 gobiernos, es un país peor que Venezuela. Y déjeme explicarle por qué. Porque en Colombia se mueren de 5 a 8 niños por desnutrición cada semana. En Colombia más de 6 millones de desplazados, más de 4.000 falsos positivos, más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados sistemáticamente uno tras otro por pensar diferente. Colombia, el país en tercer puesto en desigualdad social en el mundo, entre 129 países. Y adivine quién está en primero y segundo lugar. ¿Será que está Cuba o Venezuela? No, maestro y maestra, está Haití y Angola. ¿Y eso razón de qué? Pues por la misma razón por la cual Venezuela está en la crisis en la que está. Porque Chávez y Maduro volvieron a su país, un país absolutamente dependiente de la renta del petróleo, y acabaron con su agricultura, su industria, y es por eso el hambre que se vive en este país. Pues quiero contarle que Colombia va por el mismo camino. ¿Por qué? Porque los últimos 5 gobiernos que empezaron hace pues ya más de 20 años, en el 2012 importaban 500.000 toneladas de alimentos. ¿Saben cuánto vamos hoy? En más de 12 millones de toneladas de alimentos. Es decir, que cada vez más nos estamos acercando apresuradamente a ser un país como Venezuela. Ahora entiende usted quiénes son los verdaderos castrochavistas que llaman de este país. Los que nos han vuelto dependientes del petróleo, del carbón y de la cocaína. Muy bien. Es decir, que es una campaña nada más que de odio, de desprestigio, de miedo. ¿Para qué? Para que sigamos eligiendo las mismas 40 familias que se han repartido el poder elección tras elección durante 2 siglos de vida republicana. Pero si a pesar de ese argumento histórico, económico, usted me dice, joven, yo a usted no le creo, porque todos los políticos son iguales de mentirosos, yo le quiero exponer las 2 razones por las cuales yo creo en este proyecto, la Colombia Humana. La primera razón es porque a mí nadie me está pagando por estar aquí de pie ante ustedes. Esto lo hacemos es por amor a Colombia, por amor a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a esos hombres y mujeres como Gaitán, como Jaime Pardo Leal, como Bernardo Jaramillo Osa, como José Antequera, como Héctor Abad, padre, como Álvaro Gómez Hurtado, ese hombre que hablaba de ese acuerdo por lo fundamental, que para mí es este proyecto de la Colombia Humana. Ese hombre como Luis Carlos Galán, como Carlos Pizarro, como Jaime Garzón, que en el 97 nos deja una frase a nosotros los jóvenes, que decía: si ustedes jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Así les digo. Y es por eso que estamos aquí sin ningún interés. Porque le quiero hacer una pregunta. ¿A quién le van a tener que devolver el favorcito cuando Gustavo Petro y Ángela María Robledo sean presidente y vicepresidente? ¿Será que a un grupo empresarial antioqueño, a un grupo Argos, por financiar su campaña? ¿Será que a un Luis Carlos Sarmiento Angulo, a un Santo Domingo, a un Ardila Lule, por invertir millones de pesos, miles de millones de pesos en publicidad política pagada? No, maestro. Gustavo Petro y Ángela María Robledo nos van a devolver el favorcito, adivine cómo: en salud, en educación, en empleos, es decir, en las condiciones para el trabajo y la construcción de riqueza en este país. Muy bien. Para que esa vivienda no sea fruto de un subsidio, sino fruto de ¿qué? De nuestro trabajo, de nuestros saberes convertidos en riqueza, ¿no? Porque eso es lo que está proponiendo, que el cerebro junto con el capital financiero se convierta en riqueza para este país. Muy bien. Entonces es la primera razón. Así es que nos van a devolver el favorcito, no como favor, sino como obligación, por ser servidores públicos, por ser nuestros representantes. Muy bien, como es debido, como está en la Constitución del 91. Muy bien. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, ¿cuál es? Es porque esto que está escrito aquí en este proyecto no solamente son solo palabras, ni promesas, ni pensamientos, ni propuestas. Ya son hechos que se han cumplido en Colombia. Porque Gustavo Petro, siendo senador de la República, ya le cumplió a Colombia. ¿Y cómo lo hizo? Echando a la cárcel al 35% del Senado en su momento, haciendo el primer debate de parpolítica y el primer debate de parapolítica en el Senado. Así lo hizo. Así que cuando se habla de corrupción, él es el que tiene los resultados y no le tiembla la mano para denunciar a los corruptos. Así como lo hizo en Bogotá también con el carrusel de la contratación en Bogotá. Muy bien, ahí está. Él ya combatió la corrupción, arriesgó su vida y la de su familia
por combatir la corrupción en Colombia. Muy bien. Y en segundo lugar, porque ya le cumplió a Bogotá como alcalde, y usted me dirá de pronto, y yo también pensaba lo mismo, ¿sabe? En cierto punto. Yo decía, oiga, sí, Gustavo Petro no hizo una buena gestión. Pero me di la oportunidad de ¿qué? De ir un poco más a fondo, de ir al DANE, de ver las diferentes secretarías de gobierno, de la alcaldía, de ver esto de Bogotá, cómo vamos, de leer distintos artículos en portales como Razón Pública, donde no escribe cualquiera, donde escriben PhDs, doctores, muy bien, y nos dimos cuenta de las cifras y nos quedamos aterrados. Pero si a pesar de usted eso no me cree a mí, aquí mi compañero Andrés, mi compañera Nina que está por allá adelantico, les vamos a fechar unos periódicos que le van a contar esos logros de la Bogotá humana que nunca le contó RCN o Caracol, que fueron reconocidos a nivel internacional, nombrando a Gustavo Petro como el mejor alcalde de Iberoamérica, maestro. Y ahí está toda esa propuesta. Usted la puede encontrar en www.petro.com.co, para que también se inscriban como testigos electorales, para que la historia no se repita, sino que como testigo electoral usted pueda revisar esa votación y que no nos vaya a pasar lo mismo que en el 70, que le robaron en las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla y se las regalaron, se las entregaron a Misael Pastrana Borrero, abuelo ¿de quién? De Andrés Pastrana Arango, para que se dé cuenta cómo es que esas 40 familias han heredado el poder elección tras elección durante 2 siglos y hoy nos entregan un país en tercer puesto en desigualdad social. Muy bien, con este mensaje no vinimos a convencer a nadie de votar por Gustavo Petro, simplemente a combatir la desinformación. Vote por quien usted quiera, eso es una democracia, usted elige, pero sepa que ese voto que usted va a dar es el país que sus hijos y sus nietos se merecen. Muy bien, ya tuvimos 2 siglos para que nos mostraran todo lo que prometieron, todo lo que quisieron cumplir y no lo hicieron. Hoy nos entregan un país con la salud, con la educación, con la agricultura y la industria colombiana acabada. Usted decide si quiere seguir por ese camino del continuismo, de la corrupción, de la muerte, de acabar con los recursos naturales, con el agua, con fracking, acabar con toda la vida de este país. Un país donde antes de un libro se coja un fusil. Muy bien, usted decide, o si le da su voto a un proyecto como este, que representa la decencia, la honestidad, que representa la agroindustria, que representa las energías limpias, que representa la construcción de riqueza para este país. No es más, muchas gracias a todos. Recuerden www.petro.com.co y en el canal de la Vengativa Humana en YouTube encuentra este mensaje como Colombia, el país más rico del mundo, para que nos ayude a compartirlo. Recuerden, es un día histórico este próximo domingo 27 de mayo y usted puede escribir su nombre siendo testigo electoral para que no se repita la historia. ¿Listo? Muchas gracias. Y una vez les doy la bienvenida a la Colombia humana. Les doy la bienvenida a una era de paz. Les doy la bienvenida a una era del conocimiento. Les doy la bienvenida al inicio de una era del amor por Colombia, de la alegría, de la verdadera felicidad para este país. Les doy la bienvenida al inicio de la construcción del país más rico del mundo. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Buenas tardes para todos. Muchas gracias.